Buenas noches para todos, los saluda Andrea Borda en un episodio más de Desbórdate por la Borda. Y yo sé que puedes estar oyéndome en la mañana, al mediodía o justamente en la noche, pero bueno, en este momento es de noche y no sé si hay personas aquí que se identifican conmigo en el sentido que a veces mis momentos más creativos son la noche. Aunque no es el tema del que voy a hablar hoy, justo surge en este momento y es el encontrar nuestro momento, el conocernos también, que sepamos identificar cuando tenemos estos momentos de expansión creativa, de lucidez, de brillo y qué momentos necesitamos más ir para adentro. Creo que justamente surge este tema porque de aquí voy a desarrollar lo que venía a contarles hoy y tiene que ver con el conocimiento de sí mismo, la importancia de conocerse a sí mismo. Y yo sé que esto lo hemos oído por todas partes, pero cada vez más me doy cuenta de lo importante que es, porque ese poder está en nosotros y está en nosotros mientras sepamos quiénes somos nosotros. Entonces, estoy muy inspirada porque fui a una charla, había una presentación que se llamaba Rethinking Education, repensando la educación o viendo la educación desde otra perspectiva, en un coworking nuevo que abrieron en Barcelona que se llama Norsken, y la verdad no lo conocía y me llamó mucho la atención porque no sabía que era una fundación. Por lo que pude entender, su misión es ayudar a emprendedores a resolver los problemas más grandes del mundo, conectando los diferentes actores o involucrados para que esto ocurra. Y me pareció la verdad muy interesante que más allá de, claro, como todo, que un negocio sea sostenible, que haya estas motivaciones internas de querer impactar un poco más. Y bueno, esta charla era con Borja Vilaseca. Es difícil definirlo, pero es una persona rebelde con causa. Lo llamaría así. Y me parece muy interesante. Yo lo sigo hace bastante tiempo porque tiene muchos libros. Es un revolucionario en el tema de la educación. Y Pablo Lara, que la verdad no lo conocía, pero me pareció súper interesante ver esta conversación, ¿no? Entre dos perspectivas diferentes, pero que en el fondo quieren lo mismo o están trabajando para lo mismo. Y creo que esto muchas veces nos pasa en la vida, ¿no? Es como que tenemos ese mismo ideal, ese mismo fin. Es más, si nos vamos a lo más etéreo, todos los humanos tenemos realmente un mismo ideal y es que buscamos amar y ser amados, sentirnos acogidos, sentirnos seguros y sentirnos en paz. Y lo que pasa es que cada uno va haciendo lo que puede con las herramientas que va adquiriendo o con la conciencia que va descubriendo, ¿no? Pero bueno, para no salirme del tema, quiero narrar un poco cómo fue esta conversación, historias que contaron que me parecieron muy relevantes compartir, porque a veces nos quedamos como, esto no salió de mí, es que no es mío. Lo hablé en el primer episodio, es como no es que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Hay algo que yo escucho de alguien que me inspira y lo transmito porque seguramente no todo el mundo tuvo la oportunidad de ir a presenciar esto, entonces a través de mi voz van a poder recibir algo que yo recibí. Al final es como toda esta transferencia de información que nos va uniendo, porque al final si se queda en mí, pues hasta aquí llegan, a menos que yo decida hacer algo con eso. Y ya yendo al asunto, me pareció muy interesante porque Borja empezó la charla con una historia y como siempre las historias van muy bien, ¿no? Entonces era la historia de una clase que se llama dibujo creativo y hay un niño que empieza a dibujar un superhéroe y le va poniendo colores y formas, algo que no existe, creado en ese momento por él, y la profesora le dice: hey Juanito, aún no he dicho que empiecen a dibujar, y él: bueno, perfecto. Entonces la profesora dice: hoy vamos a dibujar flores, y Juanito se emociona y empieza a dibujar una flor con diferentes colores y formas, y la profesora lo para y le dice: hey Juanito, aún no he dicho qué flor voy a dibujar. Entonces él se queda en pausa, expectativo, y empieza la profesora a dibujar una flor con un tallo verde y 4 pétalos rojos. Entonces todos los niños aprenden cómo hacer la flor de tallo verde con 4 pétalos rojos. Y justamente este método, esta forma de hacer las cosas, esta mentalidad, era un común denominador de esta escuela. Afortunadamente, o simplemente estas cosas que pasan en la vida, Juanito se muda a otra ciudad porque
su familia tenía que irse allá y en esa ciudad entra un colegio donde parece que había maestros y profesores o acompañantes más conscientes. Y en la clase de dibujo creativo, la profesora dice, bueno, hoy saquen lo que tengan que sacar, exprésense como se tengan que expresar. Y Juanito se queda en blanco, no hace nada. Todos los niños empiezan a dibujar y la profesora, que es muy consciente, le dijo, Juanito, ¿qué pasa? ¿Por qué no dibujas nada? Y él le dice, porque aún no has dicho que podemos empezar a dibujar. Entonces ella le dice, claro, ya puedes empezar cuando tú quieras, cuando lo sientas. Entonces Juanito se queda pensando y dibuja una flor con un tallo verde y 4 pétalos rojos. Este es el fin de la historia. Y esto para darnos cuenta de cómo, de alguna forma, todos hemos sido adoctrinados por un sistema que nos ha ido encerrando, ¿no?, en este molde. Lo que hablábamos en el primer episodio. De nuevo, aquí no estoy para juzgar que está bien o mal, sino para darnos cuenta. Porque en el momento que te das cuenta, eres libre de elegir qué opción tomar. Pero en el momento que estás ahí, tu mente ya está codificada para hacer algo de cierta forma, y esa inocencia, esa libertad, ese poder de imaginación pues se ha ido perdiendo, y por eso es tan importante volver a esa parte tan creativa que no tenía tantos límites, que era muy libre. Esto me pareció un súper ejemplo, por eso lo cuento, y obviamente ya tendrá mi toque, pero bueno, el fondo es el mismo. Y empieza esta conversación súper interesante, cómo hemos sido castrados por el mismo sistema educativo, donde el fin es mantenernos desempoderados para empezar a plantear nuevos modelos de educación donde realmente haya un cambio desde la raíz. No es tanto de cómo nos vamos adaptando a las nuevas tecnologías y a las nuevas cosas que van pasando, sino hay un problema de raíz. Viene a ser la mentalidad de los adultos, dice Borja, lo cual me llamó mucho la atención porque es de las cosas que más me han interesado e intrigado en la vida, que es el juego de la mentalidad, el jugar con mi propia mente. Y él dice que más allá de que el colegio debe ser diferente, que las leyes sean diferentes, que los niños hagan cosas diferentes, y que hay muchos líderes en educación como Montessori y muchas otras prácticas que ahora tampoco soy la gran conocedora de esto, pero me parece muy interesante. Y en algún momento también trabajé en una empresa que hacía juguetes para niños alemana y estaba súper enfocada en un tipo de educación diferente. Pero bueno, volviendo a este tema, la mentalidad de los adultos. Por ejemplo, España es el país con el índice más alto de Europa de abandono escolar, ni decir en Latinoamérica. Siendo colombiana, no conozco las cifras, pero me imagino que esto cambia drásticamente en países latinos o del tercer mundo, ¿no? Y también se habla mucho del rol del profesor. ¿Quién es el profesor y cómo se aprecia ese trabajo? Y muchas veces nos damos cuenta que es de los trabajos menos apreciados y de los que de verdad, diría yo, vienen a jugar un rol muy importante en la vida de cualquier persona. Es como unos papás prestados que el sistema te da, como la comunidad, y que realmente pueden llegar a impactar de muchas formas, tanto de forma muy motivadora o de una forma muy retadora. El tema es que, claro, cuando somos niños aún tenemos muy moldeable, muy manipulable, no solo nuestra mente, pero nuestras emociones, nuestros gustos. Empezamos a ser realmente como unas esponjas que absorbemos todo lo que sentimos, vemos, percibimos de una manera que no nos damos cuenta de cuán importantes son esos primeros 7 años de vida. Entonces, de las cosas que más me llamó la atención es como Borja hablaba de la importancia de sanar ese niño interior en cada adulto, porque si nos damos cuenta somos una sociedad de muchos niños heridos. ¿A qué me refiero con esto? Que aunque parece que somos y estamos en cuerpos de adultos, nuestras reacciones, nuestra mentalidad realmente fue formada en los primeros 7 años de vida. Entonces esto me parece súper relevante tenerlo en cuenta, y aunque no sea un tema aquí de qué van a hacer los otros para cambiar el sistema educativo, sino más, ¿cómo me observo yo con esto? ¿Qué me despierta esta información a mí? Hablaba también que educar es extraer el potencial de alguien y desarrollarlo. O sea, educar no es solo como llenar de información un vaso vacío, sino es esa extracción del potencial. Entonces, para extraer ese potencial y desarrollarlo hay que identificarlo.
hacerlo. Y muchas veces nuestro sistema educativo no permite eso. Yo sí voy a ir hablando un poco de mi propia experiencia de vida con la educación. He sido muy afortunada, no solo por tener acceso a una educación muy buena, de alta calidad en Colombia, y ese privilegio que tuve de tener acceso a las mejores universidades y colegios, pero que también me cuestionaba mucho desde otro lugar. Eso por un lado. También otra oportunidad que tuve de cambiar mucho de colegios por tema de cambios de país. Entonces estuve en diferentes colegios, tanto en femenino, solo niñas, que era un colegio de monjas americanas, y por otro lado colegios mixtos públicos en Estados Unidos. O sea, una mezcla de varias oportunidades, y mixto también en Colombia, como debería ser la vida. Yo me cuestionaba, pero no entiendo por qué no separan a niñas y niños cuando la vida es mixta. Y era de esas preguntas que me surgían mientras estaba en este colegio, y no porque no haya cosas muy buenas que saqué de aquí. Es más, hoy en día agradezco cada decisión, cada lugar donde estuve, cada experiencia, porque hoy estoy sentada aquí gracias a mi trayectoria de experiencias. Agradezco mi vida tal cual ha sido. Pero claro, al final dices, vale, esto fue mi experiencia y me trajo acá, pero quisiera hacerlo mejor o diferente o menos difícil para otros, ¿no? Y más para las generaciones que vienen. Entonces, me parece muy interesante el tema de la educación, porque muchas veces sí hemos oído de cambios formales que se quieren hacer, pero al final el fondo no cambia, y ese fondo es la mentalidad. Y esto no solo para el ámbito de educación, yo lo relaciono también cuando estaba en esta charla con el ámbito salud. ¿En qué momento le entregamos a otro el poder de sanar cuando nuestro cuerpo tiene las capacidades para autosanarse? Y yo acá no estoy hablando de ir en contra de un sistema de la medicina tradicional, aunque he pasado por ahí, pero sí de cuestionarme en qué momento le entregué el poder a otro. Para mí, tanto los profesores, los guías, los médicos, los padres mismos, pues son herramientas que me pueden acompañar para yo misma descubrir quién soy yo, pero en ningún momento que el poder se vaya de mí como persona, el poder de cuestionarme, el poder de libertad de elegir, ¿sí? O sea, yo puedo ayudarme, apalancarme, pedir compañía, y esto es muy bueno porque es que al final nosotros somos seres gregarios, es decir, estamos en grupo y las conexiones son muy importantes. Ya hablaré de las relaciones, que me parece fascinante, es con las relaciones que nos expandimos, pero ¿en qué momento perdimos ese poder sobre decidir qué es lo que realmente necesito, quiero, busco, o más allá de eso, perdí la noción de quién soy? Pero bueno, aquí mis cápsulas filosóficas, porque así soy yo, voy uniendo, voy conectando, y me llama la atención también que hablaban de la inteligencia artificial. Pablo decía, la inteligencia artificial va a cubrir, a resolver 60% de las cosas que antes le dedicamos nosotros el tiempo para lograrla, y por eso va a cambiar todo y va a quedar una capacidad libre para hacer otras cosas ahora. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese tiempo extra que nos va a ahorrar, entre comillas, la inteligencia artificial? Entonces, Borja decía, hay una expresión aquí en España que se espabila, como avíspate, ¿no? En Colombia, como despierta, por traducirlo en algo neutro, y es la inteligencia artificial viene justamente a eso, a decir, hey, despierta, porque de aquí van a eliminarse seguramente un montón de trabajos, hacer con la misma revolución industrial en algún momento, donde las máquinas reemplazaron a los humanos. Ahora será de alguna forma así, pero no es para llenarnos de miedo, es para cuestionarnos, vale, ¿cómo uso esto a mi favor? ¿Y cómo despierto realmente de este sueño en el que estamos, que ya no da más? Entonces, también me llama mucho la atención que a veces nos vamos mucho a hablar de lo negativo. Entonces, como la educación está mal, cada vez está peor, ya los títulos no sirven para nada, y muchas de estas cosas son una realidad para muchos, pero también está en nosotros ver ese lado de qué se puede hacer con la educación para un futuro más expansivo, entre comillas, positivo. Y aquí es donde viene eso, ¿qué vamos a hacer con esa capacidad que ya no tenemos que aprendernos las respuestas, sino que vamos a poder acceder a ellas? Y más bien es cómo nos formulamos preguntas, cómo nos estamos cuestionando todo. Ahí está la clave, porque antiguamente necesitábamos era aprender información
recibir y memorizar y responder. Pero va a haber un punto donde estas respuestas ya van a estar automáticamente respondidas por una máquina, por lo que sea. Y hay algo muy interesante que es la parte humana, donde queda este lugar de presencia humana. Yo siento que cada vez más se va a valorar la presencia humana. Yo soy una fiel defensora de la presencia. Los que me conocen, los que son muy cercanos a mí, saben que soy una persona que me gusta mirar a los ojos, no tener el celular al lado, estar en presencia, escuchando, porque siento que eso es lo más valioso que hay. Sin una pantalla de por medio, no voy a decir sin distracciones, porque las distracciones siempre están, pero decidiendo poner la atención disponible que tengo en ese momento en lo que estoy. Y lo habla y lo cuenta una persona dispersa, distraída, pero también ya lo entendí desde otro lugar. Es que es una capacidad de multitasking, puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo, que en un momento lo creí, pero más como de mi cerebro está conectando muchas cosas que aparentemente no están conectadas al mismo tiempo. Y al ser consciente de esto y al no verlo tampoco como algo negativo, sino verle el lado que es muy poderoso, pues decidí usar esta herramienta, este don que tengo para acompañar procesos de personas que a veces no pueden ver con claridad está ocurriendo en sus vidas. Entonces, pues esto para decir simplemente como la importancia que cada vez va a tomar la presencia humana, porque aunque muchas veces la tecnología pueda reemplazar millones de cosas, para mí no hay nada más valioso que esa presencia humana cuando realmente alguien está ahí contigo interactuando, en expansión, en conexión, en conversación. Y esto se siente, esto no se puede como recrear hasta ahora, ¿no? Queda la duda, como siempre digo, no me creas nada, cuestiónatelo tú, pero bueno, acá vengo a compartir eso. Y bueno, continuando con esta gran charla, justamente quiero hablar de un proyecto que tiene Borja y que de verdad de corazón me parece súper inspirador, y es un nuevo modelo de educación que están proponiendo y que están buscando además inversionistas. Me imagino que es de lo más retador que hay, porque claro, cuando viene alguien con una novedad es difícil encontrar a estas personas que crean en ti cuando no hay nada hecho aún. Pero bueno, voy a contar lo que a mí me llamó la atención, porque es lo que a mí, Andrea Borda, me llama la atención, porque creo en eso, siento que la educación es clave. Y bueno, este proyecto se llama Terra y nos contaba que ahí ven los niños como semillas para que ellos mismos encuentren su motivación intrínseca y trascendente. Entonces es lo que hablaba un poco antes, a través de explorar diferentes áreas de la vida súper importantes que en serio aún me cuestiono cómo no me enseñaron de manejar mis propias finanzas, cómo no aprendí de sexualidad y amor propio. Es decir, hay clases que se acercaban a eso, pero realmente a veces llegas a vivir la vida en estados ya de adultez y dices, ¿cómo a mí no me enseñaron estas cosas tan básicas? Y hablaba también de las típicas cosas como hacerte un huevo frito, planchar una camisa, que esto lo he oído de la educación de los países nórdicos, lo cual esto no está tan presente en otras partes, pero también es cierto que depende de las necesidades de cada lugar. Decían que no hay realmente un modelo perfecto, sino muy buenas intenciones, y cada modelo tendrá sus falencias como todo. Pero bueno, al final la idea es transformemos lo que necesita ser transformado. Pablo también decía, es que el colegio perfecto no existe, y yo no soy madre, pero lo sé por amigas, por personas conocidas, que es como esa búsqueda del colegio perfecto para los hijos, que nada convence realmente, y me llama mucho la atención porque claro, uno quiere dar al hijo lo mejor que pueda, que conozca, y sinceramente ellos decían que desde el lado del colegio hay muchas buenas intenciones, muchas buenas ideas, pero hay muchos factores a considerar. La educación no es solo el colegio, la educación también está en la casa. Por mucho esfuerzo que haya en un colegio, si mis referentes en la casa, que son papá y mamá, o cualquiera que sea tu cuidador, esto se vuelve más complejo, no es tan fácil de estandarizar como muchas veces queremos hacer todo. ¿Cómo lo replicamos? ¿Cómo lo hacemos escalable? Y sí, es verdad que la idea es que sean escalables, que se puedan replicar en otros lugares para que el impacto llegue a más personas, pero es un gran reto a tener en cuenta. Entonces me llama mucho la atención que la motivación de Terra es que a los 18 años la persona tenga una noción clara de quién es, y esto a mí me voló la cabeza porque siento que muchas veces, ¿qué pasa cuando uno tiene 18 años? Que no tiene ni idea de quién es, qué quiere,
que le gusta, está simplemente tratando de sobrevivir esa adolescencia con todos esos cambios, pero muy confundido. Entonces, aunque pueda sonar utópico, me parece muy interesante porque hay cosas que yo he descubierto ya en edad adulta que decía, me hubiera encantado saberlas antes, me hubiera encantado enfocarme más en esto que en tareas de aprenderme nombres de presidentes de Estados Unidos o de aprenderme de memoria un montón de datos que obviamente no me acuerdo hoy. Entonces, el aprendizaje no es algo que se pueda obligar. Aprender no puede venir desde una obligación. Aprender viene desde una motivación. Yo, que soy una gran motivada de aprender, o sea, me encanta aprender, me expande, viene desde motivaciones muy intrínsecas. O sea, no viene desde que alguien quiere imponer algo. El tema es encontrar qué es lo que te motiva a ti. Y que, de nuevo, como puse el ejemplo al principio de yo soy muy creativa en la noche, pero es encontrar cuál me fluye a mí. Si yo soy un early bird, como un pajarito que se despierta temprano y estoy trabajando de noche en un bar, pues no es coherente con quién soy. Mientras que para otra persona podría ser perfecto porque es un momento de más energía, o en algo creativo donde puedas crear de noche y no tengas que levantarte temprano, porque da igual en qué horas duermas, pero si quieres aprovechar esa expansión creativa y surge en la noche, pues úsala. Si tienes la libertad de elegir hacerlo. Entonces, esto me pareció súper clave también de volverlo a recalcar. Y aquí hay otra parte, algo clave, que siento que también se relaciona mucho con mi experiencia de vida desde el lado de acompañar a personas. Y es que en Terra nos llaman profesores, sino acompañantes. Y estos acompañantes tienen que tener dos cosas clave: haber estado en un proceso de autoconocimiento profundo y, claro, relacionarse con el tema de la educación consciente. Porque más allá de qué hay que hacer en la educación, que hay que hacer muchos cambios. El cómo, hay muchas ideas interesantísimas, hay muchos proyectos, muchas buenas intenciones, pero es verdad que el quién es todavía más importante, porque como todo puede haber un proyecto increíble, pero si ese quién no está listo para llevarlo a cabo, da igual, porque si ese profesor o ese acompañante no tiene ganas de ir a enseñar, a compartir con los alumnos, ¿por qué crees que el niño o la niña van a tener ganas de ir al colegio? O sea, estas cosas se sienten, por más que la técnica, la teoría, la estructura sea increíble. Entonces, por eso lo quería acá traer y compartirlo, y sobre todo hablar de estos activistas educativos, porque realmente siento que acá está la clave de muchas cosas. De nuevo, yo voy relacionando todo con mi propia historia, porque al final es cómo integro esto en mí, y yo lo que he vivido desde ese lado de ser crítica tanto del sistema educativo pero también del sistema de salud, y es con el que he tenido más retos en los últimos años. Agradezco infinito a muchas cosas que me han ayudado de este sistema, pero también he podido ver falencias de raíz que me han motivado a hacer esto, me han motivado a compartirlo. Y afortunadamente también digo esto porque trascendí una parte donde yo estaba muy en contra de, y esta parte es importante, es una fase donde cuando tú te das cuenta empiezas a decir, es que esto no puede ser, no creo en nada. Es una fase como cuando descubres que te engañaron y te sientes, ¿cómo puede ser que yo me creí esta historia por tanto tiempo? ¿Cómo puede ser que yo hago parte de este sistema, de esta estructura que cada vez me ven más como un número y no como un humano completo, integral, que me ven como una cosa, como un órgano, y te genera esta reacción súper humana de engaño, de rabia, ¿no? Pero después es verdad que llegas a otra etapa donde dices, vale, aquí estoy, ¿qué voy a hacer con esto? Y eso es a lo que yo misma he invitado en mi vida, enfocarme. Es verdad que puede que esto me esté ocurriendo a mí y que no sea cómodo, que sea lo más incómodo que he vivido, pero ¿qué voy a hacer con esto? Y ahí está mi libertad en elegir qué voy a hacer con esto. Entonces, esto que yo veo en un sistema como el de salud, también lo veo en el sistema de educación, y por eso me llama tanto la atención estas cosas, porque hay que quedarnos en cuenta con estas palabras que compartieron ellos, y es que no hay un modelo perfecto, hay muchas buenas intenciones, pero que es importante descubrir cuál es tu propia manera, porque aprender no puede ser una obligación. Lo mismo que en el caso como lo relaciono yo, sanar no puede ser como un calvario, no sé la palabra para describirlo, pero un sufrimiento. Es decir, cuando pensamos en sanar, pensamos como ahora estoy mal y el día que sane estaré bien. Y sanar es un camino, y es un camino espectacular, duro, difícil, retador, pero es un viaje.
y por eso lo traigo aquí hoy de nuevo, porque a mí me ha transformado en muchos ámbitos, en muchos aspectos, y me ha ampliado la perspectiva de cómo ver la enfermedad. Y la enfermedad puede ser desde un sistema caduco hasta un síntoma del cuerpo o una relación que llamamos entre comillas tóxica, ¿no? Es como volver a mí, y para eso se necesita el autoconocimiento, para eso se necesita ese amor propio, esa compasión con uno mismo, porque ahí al volver a ti vas a encontrar cuál es tu motivación, y con esa motivación no importa si a los otros les parece o no, pero es lo que te va a ayudar a pararte cada día y decir, esto es más grande que yo, y eso que es más grande que tú tiene una voz y necesita ser comunicado, expresado, necesita estar en la vida, porque tú no estás solo, porque todo lo que tú haces tiene un impacto en otros, aunque no lo creas, que digas no, pero esto tendrá a las personas que tienen mucha influencia. Todo lo que nazca de ti, desde tu verdadero ser, tengamos la conciencia que nuestra energía afecta a otros, y todo lo que digo, pienso, hago, canalizo puede ser usado para un mayor bien, aunque no te des cuenta que lo estás haciendo, pero ahí viene esa intención, esa motivación interna. Entonces, para mí esto viene a las preguntas del sentido que hablaba en varios episodios, y es ¿qué sentido le doy a lo que vivo? ¿Qué me motiva? Y si ese sentido no es suficiente, puedo ponerle otro sentido. Es decir, ese poder de cambiar de sentido está en mí. Es muy importante darnos cuenta que como adultos la mentalidad es clave, porque no solo nos afecta a nosotros, sino todo a nuestro alrededor, y esto claramente impacta a las nuevas generaciones. A mí lo que más me encanta, y lo he compartido acá varias veces, es retar mi mente, y hablaré después en otros episodios de momentos de mi vida donde he retado mi mente en situaciones que de alguna forma me llevaron a un límite, porque necesitaba el salirme de ese espacio, de ese molde, de ese cuadrado que llamo yo. Entonces, darme cuenta que crecí siendo una niña muy responsable, que hacía todas sus tareas, que estudiaba, que le iba muy bien, que de verdad pues le gustaba estudiar, pero con el tiempo me di cuenta que era demasiada exigencia, y que esa autoexigencia tan fuerte que tenía hoy en día claramente venía desde muy niña, donde un perfeccionismo fue implantado, una necesidad de hacer las cosas de la mejor forma, y que claramente esto me ayudaba a muchas cosas, y es una gran herramienta que tengo integrada hoy en día, pero que sí me cuestiono mucho si la niñez debía ser con tanta presión académica. Si ya estaba 8 horas en el colegio estudiando, ¿por qué tenía que llegar a estudiar 4 horas más en la casa, no? Cuando es momento de compartir con la familia, de jugar, de simplemente ser y existir por el simplemente hecho de ser. Entonces a mí estas cosas me impactan mucho, porque aunque no tuve la historia de ser la niña que no pudo integrarse al sistema educativo, por el contrario, me pude integrar fácilmente y no era un tema de sufrimiento para mí. Hoy en día, curiosamente, lo veo desde afuera, y sobre todo cuando llegué a la universidad era muy interesante ver, porque en la universidad llegan personas de diferentes colegios, ¿no? De diferentes sistemas o formas de educación, y sí, hay unas ventajas. O sea, me acuerdo mucho que en primer semestre, en cálculo, que son estos temas que a la gente le suelen retar más, una amiga y yo, que nos hacíamos al final de la clase, estudiábamos lo mínimo, nos iba súper bien, y todo el mundo sufrió un montón con esta clase. Entonces como que tú dices, de alguna forma esto me preparó para esto, ¿no? Pero por otro lado dices, bueno, pero estas personas también se vivieron seguramente una adolescencia más relajada, se la tomaron menos serio y de ahí viene como este mantra que compartí. Me he dado cuenta que muchas veces me tomé muy en serio muchas cosas, y que hoy en día lo veo y digo, pues no era tan en serio. Entonces esto también me acordaba justamente de la historia del dibujo que les conté. Es como, a mí me encanta pintar, y yo era muy perfeccionista con no salirme de la raya. O sea, ¿quién lo diría hoy yo hablando de desbordarse? Pero claro, hablo de desbordarse porque me tuve que desbordar, porque antes tenía bordes, y seguramente ahora tengo aún muchas estructuras. El tema no es tenerlas o no tenerlas, el tema es darse cuenta que existen, y yo elegir dónde quiero estar, porque en ningún momento quiere decir que todo se debe salir del margen, o los límites son súper importantes también. Lo hablaba en el episodio 2, donde hablábamos de la importancia de los límites, la estructura, de conocerla para darse cuenta que de
ahí puedo crear, que de ahí me da una base, pero de ahí puedo fluir. Y esto me acuerda mucho al tema de la educación. Es verdad, hay una base, pero esa base que no se vuelva como mi cárcel, sino que sea la estructura que me sostiene para yo misma desarrollar lo que vine a hacer. Entonces, esto es otra cosa que quería agregar. Y un cuento que me encantó también, y contaba que él fue con su hija al parque y pues se le olvidó llevar el cubo con la pala, ¿no? Entonces la hija va y le quita a un niño el cubo con la pala. Todas las mamás mirándolo como, mira lo que hizo tu hija, ¿sabes? Como ese juicio social. Y él, claro, reacciona porque uno se identifica con cómo es mi hija, entonces ese trauma mío de quedar mal socialmente, pues ella tiene que saber que esto no se puede hacer, ¿no? Entonces él llama a su hija, Andrea, ¿qué le dices al niño? Y ella le dice, feliz Navidad. Y esto, para darnos cuenta que los problemas de los adultos no son los problemas de los niños. O sea, los problemas que nosotros tenemos son nuestros problemas, pero realmente no son de los niños. Cuando alguien esperaba que le dijeras, ¿qué se dice? Perdón, pues ella dijo feliz Navidad. Entonces es como wow, que nos hace pensar esto, de cómo queremos a veces imponer nuestra forma de cómo vivimos las cosas. En la educación es así. Si hay un profesor con este rol y quiere imponer lo que él mismo recibió, pues estamos operando desde la misma enfermedad, por decirlo así, no desde la sanación. Si esta persona se ha trabajado a sí misma, ha entrado en autoconocimiento, no, estamos en un proceso de ir integrando partes olvidadas de nosotros, como nuestro interior, pero realmente ese tema de llegar al final a veces nos presiona muchísimo. ¿Y cuál es el final? De pronto no hay un final, pero más allá de eso es de disfrutar el camino. Para mí me acuerda mucho en retrospectiva de, vale, yo era súper responsable, me iba súper bien, hacía todas mis tareas, a mí nadie me tenía que hacer nada, casi que ni ayudar en cosas porque era como muy autosuficiente, pero disfruté el camino y hoy en día digo, puede ser a mi manera, ¿no? Con la conciencia en ese momento, pero que si alguien me dice, ¿dónde pondrías a tus hijos en el colegio? Creo que me iría a Terra o a algo innovador. ¿Por qué? Porque al final yo soy una persona abierta al riesgo. También entiendo quienes no lo sean, o sea, no es que sea mejor estar abierto al riesgo o no. También habrá aspectos de la vida en donde estoy abierta al riesgo y otros donde no. De nuevo, aquí no estoy juzgando algo bueno o malo. Simplemente semillas de cuestionamientos con el fin no de tomar una partida de esto es bueno, esto es malo, estamos en un sistema horrible. No, pero ¿qué puedes hacer tú en ese sistema? ¿Cómo puedes empezar a retomar ese poder que si en algún momento fue adoctrinado, fue domesticado, pues hoy en día estás acá parado dándote cuenta, escuchando esto y diciendo, hey, me puedo cuestionar de nuevo las cosas, puedo hacer las cosas diferentes. Y no solo hablo de hijos, pero si soy un jefe, si lidero personas, no porque me lideraron de una forma agresiva a mí, entonces tengo que hacer lo mismo con los demás. De pronto esa agresión me llevó a decir, ahora puedo ser compasivo. O hay temas de esa agresión que también valoro, pero los transformo en algo que realmente genere un impacto de bienestar mayor. Así que retomar el poder es clave y que la motivación e imaginación no queden desechadas a la basura, porque esa es la clave de despertarse, tener una motivación e imaginación y presencia. Son palabras que se me vienen el día de hoy para cerrar: motivación, imaginación y presencia. Así que con mucho amor cierro esto. Gracias a la vida por llevarme a espacios donde me cuestiono muchas cosas y quería compartirles esto hoy porque me pareció muy interesante. Y simplemente cierro con estos debates que surgen no solo en el exterior, sino que vuelven a ti a decir, wow, qué interesante, ¿no? Qué interesante las perspectivas. No quedarme solo con una, cuestionarlas todas y seguir abierta a expandirme más. Un abrazo, que duerman bien o que tengan un lindo día hoy. Hasta la próxima.